De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Bookies, soy Janil Gap y esto es Boca en Boca, tu encuentro semanal con la literatura, un refugio para autores y lectores que aman las letras. En el programa de hoy nos visita Paola G, en un encuentro donde vamos a conversar sobre su mirada al mundo, su forma de contar y aquello que hace única su voz. También tendremos la columna Reco con Karina Gasperini y el bloque poético en la voz de Jesús Manuel, pensado especialmente para ti, y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Hola a toda la comunidad podcast de Boca en Boca. Hoy venimos con una nueva recomendación. Vamos a hablar de nuestra querida autora Ilusión Azul y una de sus obras, Lolita, Odiarte fue más fácil que amarte. Ella es de nuestro querido Ecuador y hace 1 año y 2 meses que escribe. La podemos encontrar en las apps de Dream, Buenovela y Annie Stories. Bueno, vamos a hablar sobre Lolita, la obra de Lolita Navarro, que creció creyendo que el amor la iba a proteger, que la familia era un refugio, que su esposo Gabriel Salvatierra era su salvador, pero estaba muy equivocada. Fue casada por conveniencia, sometida por control y traiciones, por quien justamente llevaba su sangre, que era su prima Adriana. Lolita descubre que su matrimonio fue toda una mentira, diseñada nada más que para destruirla. Su esposo la odiaba y su prima era su amante. Su vida corre peligro porque entre Gabriel y Adriana y su tía Fabiola están armando un plan para matarla y sacársela del medio. Pero cuando Lolita descubre todo esto, decide enfrentarlos. Mientras ella se transforma en una mujer consciente y poderosa, Gabriel comienza a enfermar. El odio que lo sostuvo durante muchos años empieza a requebrajarse con él. Las mentiras que lo convirtieron en un monstruo caen. 2 corazones que dejaron de latir cuando el destino lo obliga a Gabriel a enfrentarse a la verdad. Comprender que odiar a Lolita fue más fácil que amarla, pero para entonces tal vez le sea demasiado tarde para arrepentirse. Esta es una historia en la que Lolita se casa luego de la muerte de sus padres en un accidente. Ella queda bajo la tutela de Gabriel. Gabriel que decide casarse cuando ella tenía 19 años y ahora está por cumplir 21. Lo único que quiere es cobrar esa herencia y exterminarla a ella, sacarla del medio. Están organizando con su tía de matarla. Cada día le da una pastilla que la está perjudicando. Y ella todo esto lo descubre cuando va a la oficina de su esposo para poder llevarle un regalo de aniversario. Le había horneado unas galletas que había hecho con mucho amor, pero descubre que su prima es su amante y que tanto su tía la están utilizando para cobrar su herencia. Su tía piensa envenenarla y que Gabriel termine siendo viudo antes que sea separado. Lolita se desespera al descubrir toda esta verdad. Entonces se va y trata de pedir ayuda. Bueno, esta es una hermosa novela donde hay intrigas, hay odio, hay mentiras, hay traiciones y mucho amor en el medio. ¿Qué será de la vida de Lolita? Los invito a que lean esta novela porque es excelente. Todas las novelas que hizo Ilusión Azul son muy buenas, así que se las recomiendo. Y bueno, veremos qué es lo que sucede con Lolita, si logrará vengarse, si se hará justicia con los que los engañaron, tanto a ella como a Gabriel. Y bueno, los invito a que sigan a esta gran autora.
en Facebook, se llama Ilusión Azul, la I y la A con mayúsculas, y en Instagram la pueden seguir con Ilusión Azul todo junto, _letras, la I mayúscula y es Ilusión Azul todo junto, _letras. Bueno, espero que la puedan seguir, es una excelente autora y van a encontrar un montón de novelas de ella. Bueno, les mando un beso enorme a toda la comunidad podcast de Boca en Boca y nos veremos en las próximas recomendaciones. Un beso grande y espero que les guste esta historia. Bienvenida Paola al podcast Boca en Boca, es un placer tenerte esta tarde para poder compartir un poco sobre tu novela. La villana reescribe la historia de la novela la cual vamos a estar hablando, también conocer un poco más sobre el proceso y conocerte a ti como escritora. Pero para comenzar, ¿qué te parece si le cuentas a nuestros bookies en qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus novelas? Hola Janine, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí y poder conversar pues, sobre esa historia. Mi nombre es Paola Hey, me pueden encontrar en plataformas como Dream, Buenovela, me encuentras en Wattpad, también tengo historias en Wattpad. Y mi género es un poco más complicado, siempre escribo historias de romance, pero puedo pasar por fantasía, por historias, no sé, nostálgicas, o sea, no tengo una historia fija, una forma fija de escribir, todo depende de lo que haya elegido para esa historia, pero siempre el foco es el romance. Sin importar lo que esté escribiendo, siempre hay romance, así sea una historia de mafia. El título de la novela nos adelanta un poco de lo que se va a tratar la historia, pero ¿en qué momento decidiste que debía ser contada desde el lugar de la villana y no desde el rol tradicional de la heroína? Desde el inicio. En mis historias, en ninguna de mis historias, las personas son completamente buenas. No creo en que haya una persona blanca, una persona completamente negra. Y la verdad es, y creo que hablo por la gran mayoría, amamos los personajes del villano. Siempre son más interesantes, así que me da mucho más material para trabajar y para divertirme mientras escribo. Aileen despierta con el conocimiento del final de la historia. ¿Qué fue lo más desafiante de escribir un personaje que sabe demasiado desde el inicio? Lo más desafiante es que Aileen, claro, conoce toda la historia. Esta servidora que es la que le está escribiendo, no. Entonces, digamos que trabajo con un boceto general que yo sé en qué se supone debió haber terminado la primera historia, la original que leyó ella, pero no tengo el pormenor de todo. Entonces, a medida que se va desarrollando, pues tengo que ir tejiendo dos historias en mi cabeza. Eso es lo realmente difícil. Por otro lado, Lady Margaret decide no huir de su destino, sino reescribirlo. ¿Qué dice eso sobre el poder de las decisiones frente a un futuro ya escrito? Cada día, cada una de nuestras decisiones crean un camino. Cada decisión que tomamos crea uno o crea el otro y pues realmente creo que así funciona la vida. Hablar con alguien, hacerle el feo a alguien, leer algo, todo te orienta hacia algún destino, hacia alguna decisión. Entonces, creo que el destino es algo que no está escrito, es algo que está en manos de cada persona. Y pues eso es algo que evidentemente quise plasmar en este libro. Hablando sobre romance, que es algo que te gusta mucho, el triángulo amoroso alteró el curso del libro. ¿Cómo trabajaste las tensiones emocionales sin que se volvieran predecibles? Debo admitir que fue complicado porque hasta yo tuve mis dudas a medida que lo escribía por dónde debía irme, porque tú te vas enamorando de a poquitos de los personajes y quieres no darles tan duro. Pero luego como que reaccionas y dices, no, oye, la lógica de esto es esto, y ella no puede caer acá, o mira que, claro, acá como ella actuó diferente, él debe percibir todo diferente, entonces él debe cambiar como persona también. Estoy hablando especialmente de Liam, el famosísimo príncipe encantador, el chico rubio y claro, que en la primera trama, al igual que al inicio de esta,
Era el chico perfecto, era el príncipe que todas deseaban y por ende al que le llovían las mujeres, empezando por niñas, porque pues la historia reinicia con ellos siendo niños, niños de 10 años. Entonces, desde ahí empiezan las decisiones. Cómo debe ser la interacción entre un par de niños y cómo debe ir evolucionando a medida que ellos van creciendo, van descubriendo sus gustos, su sexualidad y tienen nuevas vivencias. Todo eso hay que mirarlo en el camino, entonces fue muy complicado, pero mi norte siempre fue la motivación de Margaret, esa sensación que dejó la primera Margaret cuando murió y que se quedó plasmada en la nueva Margaret. Debo vengarme, no puedo confiar en Liam, aunque todas las señales del entorno le mandaban que este era un Liam diferente, que él había cambiado y que de alguna forma la miraba. ¿Sí? Y otro de los temas de los que habla la novela es la venganza que atraviesa toda la historia, pero también la inteligencia y la estrategia. ¿Qué querías que el lector sintiera al acompañar ese proceso? Para mí siempre va a ser importante que el lector sienta, no solamente quiero que él lea una historia y conozca hechos, yo quiero que sienta, que se ponga en el lugar del personaje. Yo quiero que si siente rabia, sienta culpa, que sienta miedo, todo lo que por lo que se supone atravesó el personaje. La venganza y la estrategia es algo que se desarrolla en el transcurso de absolutamente toda la historia, pero es algo cambiante. Quiero que se vean realmente los matices del ser humano y es que la venganza no es algo que uno inicia y no pueda pararse, porque nosotros los seres humanos somos cambiantes. La venganza es algo que de pronto impulsó al inicio de la historia, pero es algo que mutó, es algo que cambió a medida que se fueron conociendo las líneas de los otros personajes y cada uno de ellos pues fue eh, cambiando su propio destino por las nuevas decisiones que tomaron en la siguiente trama. Por eso, aunque la estrategia siempre está presente, porque como ser humano siempre, siempre estamos ideando algo, siempre dice el cuento, hasta planificar el almuerzo necesita un plan. O sea, tienes que alistar, tienes que comprar, absolutamente todo en la vida es así. Y así está en esa historia. Si bien mencionaste que tu género base, por así decirlo, es el romance, mezclas un montón de otro tipo de géneros o subgéneros o temáticas, como por ejemplo el tema de lo que es la fantasía, también nombraste a lo que es la mafia. ¿De dónde nace tu interés por los relatos de reencarnación, segundas oportunidades y destinos alterados? Yo creo que son fases, no es que en ese momento tenga yo un interés especial por la reencarnación, destinos alterados, segundas oportunidades, no. En ese momento en mi fase de escritora estoy sacando de mi mente todo lo que pueda encontrar con esa temática, mmm, porque primero me parece interesante, ¿sí? Me parece súper interesante pensar que el ser humano tiene nuevas oportunidades de rehacer su vida, que no está atrapado en una camisa de 11 varas, sin derecho a elegir un destino. Eh, Porque de pronto creo que muchas personas se sienten atrapadas en sus vidas y la opción de escapar a otro cuerpo, escapar a otro mundo y poderlo leer en un libro como que es una ventana para salir de tanto agobio. Entonces, digamos que por el momento estoy anclada a ese pedacito del trabajo que me ayuda a realizar lo que es pensar en segundas oportunidades, porque todos pensamos en segundas oportunidades de una forma u otra, pero pues también tengo pedacitos donde pienso solamente en el romance. Entonces, por ejemplo, en historias de mafia no tengo nada relacionado con reencarnación, pero aún así sí está muy anclado a la parte de amor, porque en eso sí creo siempre, soy fiel admiradora del amor, soy una enamorada del amor, más que de otra cosa. Pero pues en ese momento estoy en mi segmento de reencarnación, próximamente podré estar en el segmento de guerra. eh,
Y así, yo creo que como autores también nosotros queremos explorar y conocer eh, otros, presentar otros trabajos que nos permitan ampliar como nuestro mundo, nuestro repertorio, pulir nuevas habilidades. Ya sabemos que tu protagonista no se deja doblegar. ¿Dirías que ese rasgo dialoga con tu propia forma de enfrentar la escritura y el mundo editorial? Completamente, porque escribo principalmente para mí. Yo sé que habrán tips, entre comillas, que me traigan mayor audiencia. Existirán truquitos o palabras o escenas supremamente candentes, supremamente bélicas o supremamente descriptivas de alguna forma que llamen más la atención a la audiencia, pero yo quiero transmitir mis sentimientos, yo quiero transmitir mi mensaje y hacerlo a mi manera y no vender eh, simplemente por vender. Quiero dejar algo por lo cual yo me sienta orgullosa. Ojalá algún día me haga súper, súper famosa y eso sea suficiente. Por eso creo que mis protagonistas también suelen hacerlas muy fuertes. Siento que ellas deben representar a la mayoría de las mujeres porque todas somos fuertes. Que muchos aún no se han dado cuenta de su propia fuerza, eso es otra historia. Y justamente hablando sobre los tips que decías, lo que son los tropos, lo que puede llegar a funcionar un poco mejor, a la hora de promocionar tu obra, ¿qué sientes que conecta más con tus lectores? ¿Lo que es la trama, el concepto de villana o el conflicto emocional? Definitivamente la trama, siempre va a ser la trama. Creo en el amor, trato de plasmarlo, trato de que la persona conecte con cada uno de mis personajes, pero a medida que mis tramas avanzan se van poniendo más complejas. Yo pienso en mis historias como si fueran hilos. Tú empiezas a trabajar con 3 hilos, digamos que 3 protagonistas, o con adicionalmente, no sé, 2 o 3 eh, actos que enredan esos hilos, ¿cierto? Y a medida que la historia avanza, llegan más hilos y se van entretejiendo y entretejiendo y entretejiendo. Entonces, las personas no terminan solamente pendientes de la pareja principal, sino pendientes de las parejas secundarias y pendientes de los hechos que ocurrieron al inicio que repercuten aquí al final. Entonces es muy bonito, es muy, muy, muy satisfactorio cuando encuentro personas que me dicen, ay, o me escriben, ay, verdad, yo no me acordaba que le había regalado eso, ay, verdad que, no sé, que él le puso un espectro unido a la sombra y por eso él sabe todo. Eso fue como 10 capítulos atrás, entonces es muy bonito, porque tú te das cuenta que realmente la gente se queda por la trama y no solamente por el pedacito de pronto dulce, por una escena de cama, por una caricia bien escrita, no. Realmente le están poniendo cuidado a todo el contexto, al mundo que se creó y se está pintando, porque cada capítulo el mundo se expande un poquito, se pinta más. Hemos llegado a la sección random. 4 preguntas aleatorias para imaginar, proyectar, desear y soñar que la villana reescribe la historia vaya un poquito más allá que el papel. Si la novela fuera una serie, ¿la imaginas más como un K-drama histórico, una producción estilo Game of Thrones o algo más cercano a la fantasía romántica? Game of Thrones, definitivamente. Tendría dragones, tendría hechizos, tendría... No, tal cual, Game of Thrones. Creo que mi historia da mucho, mucho, mucho para una ambientación así, para semejante cantidad de efectos. La segunda tiene que ver con el personaje. Si Lady Margaret pudiera escuchar música para planear sus estrategias, ¿qué tipo de playlist tendría? ¿Algo épico, algo de clásica oscura, pop intenso o algo totalmente inesperado? Definitivamente algo épico, porque Lady Margaret fue una ávida lectora de novelas en su época de primera vida, digámoslo así. Así que siempre he pensado en ella como una chica de esas que está viendo animes de reencarnación, está viendo K-dramas, está con las series que salen en Netflix en su momento. Entonces, sería alguien que amaría el teatro de alguna forma. Entonces, ese estilo sería ideal para ella. Ya tenemos el estilo de serie, tenemos la música. Ahora imaginemos que esta historia se adapta a un videojuego. La línea sería más de decisiones narrativas al estilo de cuenta mi historia,
de estrategia política o combate mágico más como Game of Thrones? Estrategia política, no tengo que pensarlo, porque si tú ves la historia, realmente no es que hayan muchas batallas físicas. Sí, claro, se nombra una tal cual, pero no es el centro. Realmente el eje es como cada una de las decisiones, hasta la educación de Margaret en la trama, es una decisión política. Cómo se comporta y a quién le habla en una fiesta es una decisión política. Entonces, decisión política. Esa es la respuesta. El matrimonio de ella afectó en política, en primera persona y múltiples voces. ¿Por qué? Fácil, porque siempre he querido poner a la gente a pensar y a sentir como cada uno de los integrantes de la obra. Entonces, no existen verdades absolutas. Muchas veces la verdad parece cambiar dependiendo de quién la narre. Por eso en la primera historia, Margaret pues fue vista como la villana, pero ella nunca se percibió como la villana. Realmente había otra explicación, el resto del mundo no la sabía. Entonces, me parecería muy bueno, muy interesante que cada uno de los participantes en la historia pudiera narrar desde su perspectiva lo que vivió, lo que sintió, lo que hizo. Hemos llegado al final de la entrevista. Pau, ha sido un placer entrevistarte. Me encantó conocer un poco más sobre Lady Elizabeth, sobre Lian, sobre Aileen y toda la trama de tu novela, que sin duda debe ser maravillosa. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los bookies dónde pueden encontrar esta y otras novelas tuyas, y también los inviten a tus redes sociales para que te sigan y conozcan justamente el resto de historias que tenés para contar. El micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias por ese espacio y por la conversación. Ha sido un verdadero placer compartir un poco pues, del corazón que está detrás de esas historias. Los invito a leer La Villana, reescribir la historia, una novela de fantasía donde la magia y la realeza pues, se entrelazan, una historia con mucho romance, con venganza y pues con perdón. Es una historia sobre tomar la rienda de su propio destino, aun cuando uno cree que el destino ya está escrito, eso es una gran mentira. Pueden encontrarla en plataformas como Dream, Buenovela, Wattpad, y pues quienes estén interesados en conocer un poquito más de Paula G, pueden encontrarme en Facebook como Paula G Escritora, o pueden también buscarme de la misma forma en TikTok. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. No pide permiso, no avisa. Llega suave, ella ocurre. Tiene el cielo guardado en los ojos y un relámpago lento recorriéndole la espalda. Hay noches enteras latiendo en su piel y una historia que nadie ha logrado descifrar. No es calma, nunca lo ha sido. Es viento que desordena, lluvia que limpia, trueno que despierta lo dormido. Quien intenta contenerla termina empapado de sí mismo. Quien intenta entenderla descubre que no vino a ser explicada. Ella no destruye, revela, no arrasa, desnuda, no hiere, solo muestra lo que duele. Hay fuego bajo su silencio, una grieta luminosa en su manera de mirar y un pulso antiguo que recuerda que lo salvaje suele ser lo más hermoso. No necesita ser salvada, ni corregida, ni contenida, porque aprendió a caminar entre relámpagos sin cerrar los ojos. Y quien se atreve a quedarse, quien resiste la lluvia, quien no huye del trueno, descubre que no está frente a una tormenta, sino frente a una mujer que eligió convertirse en poder. Boca en boca ha llegado un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran.
Quiero darle un agradecimiento especial a Paola G. por abrirnos las puertas a su universo literario, también a Karina Gasperini y Jesús Manuel por seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tina Record Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas. Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. También recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify. Y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Jorgelina Maldonado. Además, compartiremos la sección APA junto a Clara Grace y la columna Reco en la voz de EUGMD. Y momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca te digo gracias y hasta el próximo episodio.